Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, Identity Tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo de este vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ir comenzando, Cáncer, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer. Veo aquí en lo laboral que habéis estado muy indecisos, o ha habido mucha indecisión dentro del trabajo. Ha habido cosas que ahora mismo, a día de hoy, por esa indecisión se han quedado paradas, están estancadas, ¿no? Pero esto dicen que de cara a futuro inmediato va a dar un giro inesperado, va a dar un cambio. Bien, Cáncer, muchos de vosotros os plantearéis el cambio, por lo que yo estoy viendo aquí, ¿eh? No os interesará esos cambios, ni mucho menos ese giro inesperado que va a dar todo, y os plantearéis un cambio, así lo dicen las cartas, Cáncer, de cara a futuro. Cáncer, que no estáis trabajando. Hay una mujer aquí que os brinda como ayuda, como que os brinda los caminos abiertos. Ten mucho cuidado, aquí dicen las cartas, ten mucho cuidado que nada es lo que parece, ¿bien? Eso por un lado, Cáncer. Por otro lado, no estoy viendo lo que es firmas de contrato, lo que sí veo es un planteamiento tuyo de irte a otro lugar, ¿bien? Habrá una salida de dinero, que esta salida de dinero a ti te empujará, vamos a decirlo así, a irte, a alargarte, a irte a otro lugar, a probar suerte a otro sitio. Cáncer, que tenéis un negocio, algo está muy parado, muy estancado. Dice que todo apunta a que posiblemente ese cambio que tú querías hacer no se dé por una salida importante de dinero. Bien, pero esto tampoco es negativo para ti, Cáncer. Si esto no pasa ahora es porque no es el momento. Tenlo en cuenta. Si el cambio se diera ahora, te digo, Cáncer, que te supondría una mayor salida de dinero, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer, y tu economía. Respecto a tu economía, Cáncer, todos los que estéis esperando firmas importantes, dice de 4 semanas aproximadamente, se van a dar estas firmas importantes, firmas que os abren los caminos, firmas que cierran etapas. Firmas que, en cierto modo, anteriormente os han tenido entre la espada y la pared y habéis tenido que tomar muchas decisiones porque esto no llegaba. Dice, pues esto llega ahora, ¿bien? No es una gran cantidad de dinero, pero es algo que os abre los caminos. Para muchos de vosotros será el final de una etapa, el final de una etapa en la cual se ha tenido que estar teniendo ese gasto. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros, yo estoy viendo aquí como que vosotros tenéis una sensación de que algo nuevo va a pasar en vuestra vida, ¿no? Yo siempre he dicho que estas cosas, y cuando está a punto de llegar algo tan fuerte emocionalmente, esto se presiente. Y cuando se presiente es porque posiblemente sea una persona que está por destino en tu vida. Entonces ya anteriormente, antes de que vosotros os conozcáis, puede haber algún tipo de conexión. Vamos a ver de qué se trata esto, de quién se trata.
Veo muchos de vosotros que estáis a punto de hacer cambios o habéis hecho un cambio importante relacionado con lo laboral, ¿eh? Cáncer. Cáncer es una persona un poco más joven que tú, ¿eh? Indican una persona más joven que tú, una persona que a día de hoy está estancado o estancada, algo ha pasado en su vida que tiene un estancamiento. Y esto que le ha pasado en su vida le está llevando como a hacer un cambio de domicilio o de residencia. Ese cambio es importante para que vosotros conozcáis. Así lo dicen las cartas. Esta es la situación que tiene ahora mismo esta persona. Cuando esta persona, Cáncer, hace ese cambio, dice, es como si cerrara todas las puertas de ese lugar, ¿no? O sea, cierra o acaba con todo lo que hay en ese lugar. Incluso, dicen las cartas, parece ser que tiene como algún vínculo con alguien, ¿no? Pero no hay una seriedad en esa relación, ¿vale? Quiero que lo sepas eso, que no hay una seriedad en esa relación. Y dice, este vínculo entre ellos, o esta medio relación, vamos a decirlo así, se terminaría, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. La ilusión que vais a sentir ambas partes es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Y esta persona, insisto, confirma en las cartas que es una persona que está en otro lugar, por ciertas cuestiones que le han sucedido en su vida, hace un cambio. Cambio importante para que vosotros conozcáis. Es una ilusión que en un principio, dicen las cartas, ambas partes la vais a mantener como oculta. Tú date cuenta que cuando tú ves a esta persona vais a sentir los dos lo mismo, pero ninguno de los dos vaya a decir nada. Hay miradas en un principio. Hay miradas. Tú vas a saber de esta persona desde el minuto uno que tú ves a esta persona. Porque es esa conexión que no se palpa, que no se ve, la que tú vas a sentir con esta persona, es lo que yo te quiero decir. ¿Ven? Vamos a ver qué más. Es una persona que quiere vivir su vida, quiere rehacer su vida, pero también actúa de una forma lenta, con mucha precaución, por experiencias de la vida, ¿no? En este caso, vamos a decirlo así. Por ciertas experiencias de la vida. Le cuesta mucho el comienzo, o sea, quiere, pero le cuesta. O sea, yo quiero que sepas esto, que quiere un comienzo en su vida, pero que le cuesta, ¿vale? Una persona que está condicionada a algo, ¿no? Lo que indican las cartas. O sea, que esto es algo que a mí me indica que va a ir de forma lenta, ¿bien? Entonces te lo tengo que decir, que no creas que es algo que va a fluir como en otras historias que hemos visto, que fluyen muy rápidamente, en este caso no. Pero yo en este caso diría que podríais llegar a una relación estable. Yo pienso que sí, lo quiero confirmar. Vamos a ver. Fíjate, hay algo entre vosotros dos que esta persona te va a decir, no quiero mezclar una cosa con la otra, ¿no? Pero finalmente acabará mezclándolo. O sea, que esto indica que es para una relación seria. Aunque en este caso, te lo he dicho antes, e insisto y te lo vuelvo a decir, tiempo. Paciencia y tiempo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios.
Ahora mismo yo veo la relación bien, ¿vale? Estáis pasando por un momento bien y de pasotismo. O sea, estamos bien pues porque paso de algunas cosas. Entonces, como paso y no... me hago el sordo, me hago el ciego, en fin, entonces estamos bien. Por eso estamos bien. Pero esto es ahora. Tú date cuenta que en un futuro habrá cosas que no podrás pasarlas por alto, ¿no? También voy a decir que aquí hay otro tipo de lazos que interfieren en vuestra relación, que tienen que ver con vidas pasadas o algo por el estilo, ¿vale? Vamos a ver qué más. En este caso, cuando yo he hablado de vidas pasadas o algo así, hablo de comportamiento. Cometemos el error de decir que los comportamientos es porque somos así y ya está. No, influyen muchas cosas en nuestro comportamiento. ¿Bien? Influye en nuestro mapa mental, influye en nuestra infancia, influye en nuestro ambiente, influye en nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, en nuestras vidas pasadas. Todo eso influye en nuestro comportamiento. No es porque una persona es así y ya. Y eso no se puede cambiar. Influyen muchas cosas. Aunque yo soy de las que siempre digo que a ciertas edades no se cambia. Pero lo digo porque a ciertas edades es muy difícil tomar conciencia de las cosas que están bien o que están mal. O que es más complicado. Cáncer, casados, en convivencia y novios. No veo separación alguna entre vosotros. Cáncer, veo un estancamiento más en vuestra vida. Es lo que están diciendo las cartas. Pero también dicen las cartas que uno de los dos necesita un escape, necesita una salida. Y ese escape, cometeríamos el error de buscar a terceras personas para ese escape. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque aquí hablan de tentaciones, ¿vale? Hablan de tentaciones. Dice, cuando finalmente esas tentaciones no nos llevarán a ningún sitio, finalmente estaremos con la persona con la cual estamos a día de hoy. Entonces estas tentaciones hay que evitarlas, ¿vale? Vamos a ver qué más. Lo que decía en un principio, actitudes. Voy a decir que muchas de las discusiones que vosotros tenéis tienen que ver con algo de dinero. Creemos que sobre todo los que estéis casados en convivencia, que se nos está engañando con algún tema material, ¿no? Entonces esto es lo que hace también que estemos como a la defensiva, así lo dicen las cartas. Dice, uno se posiciona a la defensiva y genera problema por esta situación en concreto. Bien, pero la solución aquí no es el pasotismo, ¿eh? La solución aquí es hablar realmente, no es el pasotismo. Muchas veces pensamos en una separación y le damos muchas vueltas. Dice, hay algo dentro de ti que dice, no quiero estar, pero hay algo que me dice que sí quiero estar. Te quiero como pareja, te quiero como amigo o como amiga. No, esto es lo que hay que aclararse aquí. Esto es lo que hay que... Me hace gracia porque te pasa solo en momentos de bajón, ¿no? Luego tienes otros momentos que te sientes pleno y plenamente enamorada, ¿no? Entonces, esto forma parte de tu manera de pensar. Cáncer, tu manera de pensar. Estos son pensamientos, esto no es real. Esto no es real. Porque en cierto modo hay una parte dentro de ti que te empuja a estar con esta persona y te sientes cómodo, cómoda con esta persona.
¿Quieres que cambien ciertas cosas? Sí, por supuesto. Pero para que cambien ciertas cosas o para que cambie la actitud de la pareja, primero a lo mejor tenemos que hacer un cambio en nosotros y no tomarnos las cosas a la tremenda también. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Vamos a ver qué más. Dice, la indecisión sobre algo material de uno de los dos, dice, hace que sospechemos y que hagamos especulaciones. Si se sigue en esta situación, nos llevará a un estado de soledad. Y esto es lo que tenemos que evitar. Porque yo en ningún momento veo en tu relación ni una separación, ni nada por el estilo. Y aunque busques otras cosas, o tú o tu pareja, que te puedan hacer más feliz, finalmente vas a caer con esta persona, así lo están diciendo las cartas. Así que ¿para qué buscar tentaciones que no pueden traer problemas, cuando finalmente vamos a acabar en el punto de partida? Bien, vamos a seguir, Cáncer, seguimos. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor dice, mira dentro de ti. ¿Cómo es tu amor? ¿Cuánto amor estás dispuesto a dar? ¿O cómo quieres vivir el amor? Ese es el mensaje que te dan. Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir, no te me vayas que te voy a dar otro mensaje general. Seguimos con tu salud. Dolores de cabeza, Cáncer, cansancio, todo estrés, Cáncer. De todas maneras, siempre os digo que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Cáncer, y tu mensaje general te dice, Cáncer, a día de hoy tienes la sensación de que la gente más cercana a ti es, digamos, las personas que te pueden obstaculizar tu vida o que quieren aprovecharse de ti. Todo esto son, Cáncer, no es que sean especulaciones, es que tú no tienes, dicen las cartas, tú no tienes algo contundente para pensar esto realmente, ¿bien? Párate a pensar esto, o deja de hacer alguna acción, y verás los resultados y tendrás respuesta a esto que piensas, Cáncer. Te voy a dar un número, Cáncer, el número 49. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.